Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso básico de Excel. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la introducción de datos, porque a final de cuentas es con los datos con los que vamos a trabajar. Antes de iniciar, es importante comentarles que nosotros tenemos esencialmente dos tipos de datos: cadenas alfanuméricas, es decir, texto, y una combinación de letras y números. Eso se reconoce como una cadena alfanumérica, y también podemos tener meramente números. En este caso son cadenas numéricas. Es muy importante reconocer la diferencia en ambos términos, porque los cálculos normalmente los haremos con números, pero si un número está con formato de texto, aunque nosotros veamos un número, realmente para Excel se trata de un texto y tendremos problemas que pueden ser muy difíciles de ubicar y de reconocer. Muy bien, el cursor está en la celda A1, así que vamos para allá y vamos a teclear un texto cualquiera. Por ejemplo, el nombre de nuestro estado. Damos Enter, se desplaza el cursor hacia abajo y observen ustedes que la orientación del texto, es decir, la forma en que está acomodado, es hacia la izquierda. Esto es un aspecto muy importante porque me indica a mí que estoy trabajando con un texto. Por ejemplo, si nosotros ponemos un número 1, 2, 3, 4, 5 y damos Enter, observen ustedes que la orientación del texto es hacia la derecha. Tenemos entonces en la celda A1 un texto, en la celda A2 un número. Ahora, cuando tenemos una combinación de letras y números, por ejemplo, número 6, Enter, la orientación es a la izquierda, lo que significa que Excel lo reconoce como una cadena alfanumérica. Incluso podemos comenzar con un número, como por ejemplo esto, 7, y sigue siendo una cadena alfanumérica aunque haya comenzado con un número. Al momento que hay espacios y que hay letras, Excel reconoce esto como cadena alfanumérica, no como un número. Bien, observen ahora esta situación. Cuando nosotros ponemos números en Excel, pero iniciamos con un apóstrofo, este apóstrofo le está indicando al programa que lo que sigue es una cadena alfanumérica. 1, 2, 3, 4, 5, Enter. Y aunque vemos números, para Excel, esta es texto esencialmente, y así lo va a tratar. Observen que en la esquina superior izquierda tenemos un triángulo verde. Esto me indica que debo tener cuidado y debo checar qué tengo por ahí. Si ponemos el cursor, nos damos cuenta que aparece una advertencia. Hacemos clic y me está indicando exactamente cuál es el problema: un número almacenado como texto. Para Excel, aunque nosotros veamos 1, 2, 3, 4, 5, para Excel esto es un texto. Así que si yo quisiera hacer operaciones con esta celda, me arrojará un mensaje de error. Entonces podemos corregir esto haciendo clic en convertir en número. Y entonces desaparece el triángulo verde y el texto ya queda orientado hacia la derecha, con lo que ya nos damos cuenta que pasó de ser un texto a ser un número y ya podemos hacer operaciones con él. Muy bien, es importante que estos aspectos nosotros los tengamos en cuenta, porque si no vamos a tener problemas después. Podemos ir a la pestaña Inicio, que es donde estamos, e ir a la sección de Número, que es la que está aquí. Automáticamente va a reconocer si es texto o es un número. Si damos clic, observamos que tenemos diferentes opciones de formato: general, que es el que tenemos en este momento; número. Al hacer clic, nosotros podemos convertir esto en un número con decimales, y en esta opción podemos nosotros indicar cuántos decimales tenemos: moneda, contabilidad, etc. Si nos vamos a la parte final y hacemos clic en más formatos de número, tenemos una ventana que incluso nos permite contar con más información. Ya no solamente aparece la opción número, sino que aquí directamente puedo indicar el número de decimales que yo requiero. Incluso usar un separador de miles si fuera el caso. En este caso pueden observar ustedes la coma, por ejemplo, en 1234.10. Muy bien. Ahora tenemos también
un formato de moneda para cuando queremos indicar dinero o cantidades de dinero en nuestras celdas y cálculos, contabilidad con 2 lugares decimales, fecha, aquí podemos hablar de fechas largas, fechas cortas, indicar formato de hora, de porcentaje, de fracción, formato en notación científica, texto, como lo hicimos hace un momento, y con el apóstrofo. Aquí podríamos introducir directamente un número como si fuera un texto. Tenemos por ahí algo que podemos personalizar, ¿de acuerdo? Si queremos darle un formato muy específico. Por omisión, Excel nos va a mostrar un formato general en el que automáticamente puedo reconocer cadenas alfanuméricas y números. En algunas ocasiones, sobre todo cuando queremos hablar de dinero, podemos nosotros simplemente hacer clic aquí. Estos iconos que tenemos son atajos a esas opciones. Si queremos un mayor control o queremos especificar más opciones, podemos ir directamente a la ventana de formato. Así que es muy importante que tengamos esto en cuenta. Ahora bien, cuando nosotros tenemos datos, podemos querer copiarlos y en ese caso lo que hacemos es seleccionarlos. Hacemos clic en la primera celda y posteriormente desplazamos sin soltar el botón del ratón, arrastramos el ratón y seleccionamos los datos que queremos. Aquí tenemos 2 opciones para poder copiar datos. Directamente con el icono de copiar, en donde observen ustedes cómo aparece una línea punteada alrededor de las celdas. Hago clic en la nueva posición y hacemos clic en el icono de pegar. Muy bien, aquí hay un error. Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, me indica Excel que tengo un problema. Y el problema era que la celda era demasiado angosta para poder mostrar el número. Así que observen ustedes cómo hacemos las celdas un poco más anchas, ¿sí? Simplemente haciendo clic en el nombre de la celda, la letra que me representa el nombre, me desplazo un poco hacia la derecha o hacia la izquierda y puedo jugar con el ancho de las columnas. El error que vimos hace un momento era porque el número no cabía ahí. ¿De acuerdo? Otra opción para poder nosotros copiar y pegar es con las ya conocidas combinaciones de teclas. Control C para copiar y Control V para pegar. De esta manera nosotros podemos copiar datos. Si lo que queremos es mover los datos, bueno, vamos borrando lo que está aquí, selecciono, con la tecla retroceso borro. Si lo que queremos es mover los datos, entonces lo que podemos hacer es seleccionar, cortar, el icono de las tijeras que tenemos aquí, cortar donde quiera los datos y pegar. Se borra de la ubicación original y ahora queda en la nueva ubicación. Esto también lo podemos hacer con combinaciones de teclas. Vamos deshaciendo el cambio que hicimos. Entonces es seleccionar. En este caso lo que tengo que hacer es la combinación de teclas Control X. Pongo en la nueva ubicación y Control V. Y con eso copiamos y movemos datos. Muy bien. Ahora vamos a pensar que nosotros necesitamos importar datos. ¿Cómo se importan datos en Excel? Bueno, podemos tener esencialmente 2 orígenes de datos distintos. El primero, vamos a pensar que tenemos una pequeña tabla en Word. Abrimos nuestro programa Word, insertamos una tabla. Vamos a hacer algo muy sencillo. Insertamos la tabla y con unos cuantos valores en las celdas. 2, 4, es meramente para cuestiones ilustrativas. 4, 2, 7, 5, 0. Estamos meramente poniendo números al azar. Otro 7, 1, 6 y un 1 aquí. Bien, tenemos entonces nuestra tabla. La seleccionamos. Control C para copiar. Nos vamos a Excel nuevamente. Y en Excel pongo el cursor donde quiero poner mis datos y Control V. La tabla se copió. Observen ustedes que tenemos
un recuadro con el portapapeles donde me indica que tengo opciones de pagado. Hago clic aquí y tengo dos opciones. Mantener el formato de origen, es decir, en Word. Esto implica el tipo de letras y también ven ustedes el entramado de la tabla. O dice aquí coincidir con formato de destino, que en este caso es mi hoja de cálculo de Excel. Así que voy a tener la tabla en mi hoja de cálculo. Hago clic aquí y se conserva el formato que estoy manejando en mi hoja de cálculo. Esta es una forma en la que puedo importar datos de programas. Otra forma en la que yo puedo importar datos es mediante el uso de archivos CSV. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a abrir un archivo con ese formato. Es un formato muy común para transferencia de datos entre programas, ¿de acuerdo? Muy bien, así que vamos a decir a mi computadora abrir, vamos a abrir el archivo. Muy bien, aquí en esta carpeta tenemos un archivo que se llama datos.csv. Lo abrimos y observen ustedes que tiene una serie de datos, pero también Excel me da un aviso. Me dice aquí pérdida de datos. Algunas características del libro se pueden perder si lo guarda como CSV, es decir, datos delimitados por comas. Para conservar estas características, guárdelo como y me da la opción de guardar. Muy bien, esto se debe a que esencialmente un archivo CSV es un archivo de texto plano sin formato, y los datos pueden estar separados por comas o por tabulaciones. En este caso, cuando Excel abre el archivo, reconoce que en este archivo CSV las comas separan datos, de manera que me da ya el acomodo en forma de tabla de los datos, es decir, ubica los valores en celdas, lo cual es muy conveniente, pero también me avisa que cuestiones de formato no pueden manejarse aquí, por lo tanto, podemos tener nosotros pérdida en este tipo de archivos. Es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, hasta aquí este clip. Muchas gracias por su atención. Y si hay dudas o hay comentarios, estamos a sus órdenes para atenderlos.